Bueno, estamos en días difíciles en la ciudad de Córdoba. Hay como una situación de algunos vacíos, huecos, agujeros, falta de plata. Agujeros bastante negros. Ajá, y que obviamente se deben cubrir y se debe seguir funcionando, una ciudad debe seguir funcionando normalmente. Y las autoridades tienen que tomar medidas. Medidas que a nosotros no nos gustan. Sí, son antipáticas. Obviamente son antipáticas, pero vamos a conocerlas por lo menos, que nos expliquen por qué se toman esta medida y no otras, quizás. Me parece que puede ser la respuesta que usted en casa está necesitando. Está con nosotros Mónica Ferla, que es la subsecretaria de Ingresos Públicos de la Municipalidad. Mónica, buen día. Buenos días. Y el arquitecto Juan Domingo Yunta, subsecretario de Desarrollo Económico y Estrategia. Buenos días, mucho gusto. Menuda tarea les ha tocado de estar explicando adelante de la gran audiencia del show de la mañana lo que pasa. ¿Qué ocurre con el impuestazo? Es un impuestazo, hay revalúo, hay aumento de alícuota. Bueno, las modificaciones esenciales que se han planteado, en realidad el término correcto no sería impuestazo, por más que la sociedad sí lo entienda. Es una eliminación de bonificaciones. Lo más importante en cuanto al cambio es la eliminación del 30%, que es una bonificación por pago en tiempo y forma, que fue instaurado en la etapa del doctor Cámara, y bueno, es el momento, una medida general, ¿no es cierto?, tratar de volver a los valores que se aproximan más a la realidad tributaria. Ese es un concepto que la sociedad evidentemente lo va a sentir. Pero ¿esa medida no castiga el que ha cumplido? No, es general. Sí, hay un nivel de cumplimiento alto en la sociedad. Acá lo que se está pidiendo es un esfuerzo adicional, es decir, tratar de sincerar las cuentas y de que el impuesto de la contribución inmobiliaria responda para cubrir los costos de los servicios que el vecino necesita. Y bueno, es la única forma más viable, y pensando en que el año que viene vamos a tener seguramente una economía con algunos problemas, entonces no podemos tener atada la recaudación a la contribución de comercio e industria, que si bien hoy es significativamente importante, va a tener algunos vaivenes. Y está bien, pero lo que se hace entonces es quitar el 30%. Vamos con las medidas. Eliminación de la bonificación del 30%. ¿Qué pasa con la evaluación fiscal? Bueno, ese es otro concepto. Se hizo un revalúo en la municipalidad en el año 2009, que se sinceraron los valores de las propiedades, y como era en aquel entonces un poco elevado, se fue aplicando en forma gradual. Este año, el año pasado se aplicó el 80% de esa evaluación. Hoy se lleva al 100% del valor de las mejoras. Es decir, que ahí hay un pequeño incremento que ya fue enviado por la anterior gestión, ahora en diciembre. Pero me parece pequeño, me parece que sí. En términos prácticos, ¿cómo sería, ingeniero? Mire, primero quisiera hacer una consideración. Creo que el problema hay que enfocarlo en función del proyecto de la nueva gestión. El intendente plantea un sinceramiento en todas las líneas de frente. Entonces, en esta cuestión presupuestaria hay un marcado desfasaje en lo presupuestado y en lo ejecutado. Entonces, ese desfasaje solamente se producía en el rubro de recaudaciones. Se gastaba todo lo que se presupuestaba y no se recaudaba todo lo que se presupuestaba. Eso ha producido un marcado desfasaje entre los recursos y los gastos del municipio. Entonces esta política está encuadrada en un sinceramiento total, tanto de recursos como de gastos. En el caso de los recursos, es evidente que la gestión saliente ha dejado unos baches muy profundos en el encaje entre la disponibilidad de recursos y los compromisos asumidos por el municipio. Entonces, el presupuesto plantea un fuerte sinceramiento en todo, o sea, hay una previsión de menores captaciones de recursos de lo presupuestado y una menor previsión de gasto de lo presupuestado. Pero es así además que en el caso de los recursos, hay recursos que son la base de la economía municipal, que es el caso del recurso de la contribución por los inmuebles. Ese recurso ha perdido gradualmente su importancia relativa en el cuadro de recursos, de llegar a tener un 30% de la participación de los recursos municipales, llegó a tener solamente el 9% de los recursos municipales en el año 2009. Ha ascendido hoy hasta el 15%. Entonces la pretensión es
llegar a recuperar el 30% de la incidencia. ¿Pero eso es por recaudación? O sea, ese 30 de recaudación. Digo, la pregunta mía es, ¿era necesario aumentar? Yo quiero preguntar nada más, si era necesario aumentar o no era como inicialmente mejorar las condiciones de recaudación para llegar a ese 30% antes de producir el aumento. Son dos cosas. Es recuperar. O sea, el único recurso genuino del municipio son las contribuciones sobre inmuebles. Son los que puede legislar a plenitud el municipio. Todos los otros recursos provienen de factores externos y se actualizan o se atrasan según la evolución de la economía. Entonces, comercio e industria, la coparticipación, etcétera, son en función de la marcha global de la economía. Además de la crisis intrínseca del municipio, es previsible que la crisis mundial afecte la economía. Entonces es muy probable que los recursos provenientes de otros rubros que no son contribución por inmueble tengan un deterioro. Entonces, o sea que la gente con este aumento, con este revalúo, va a tratar de pagar y de contemplar el posible desfasaje que haya en la municipalidad por otro inconveniente. No es una actitud de responsabilidad de prever los recursos para poder cumplir con las obligaciones esenciales y básicas que tiene el municipio por carta orgánica. O sea que si no tenemos los recursos no podemos prestar. Y el único recurso del cual el municipio puede legislar a plenitud y saber y prever es el recurso de contribución sobre inmuebles. Sobre los otros tienen un factor de incidencia en la marcha de la economía global. Entonces, terminando con esto, o sea, en el caso de revalúo, las leyes de catastro prevén que se haga un revalúo sistémicamente. Es un procedimiento excesivamente largo. El revalúo se hizo en la gestión del doctor Juez y no se aplicó en ningún momento. Entonces ya se atrasó el impuesto en aquel momento, entonces lo que se está ahora es actualizar. Doble atraso. Mónica. Sí, yo quería hacer una aclaración. No es un revalúo, es un sinceramiento, es decir, eliminación de bonificaciones otorgadas en otros momentos históricos que sí se podían dar. Hoy la municipalidad no está en condiciones, es decir, se elimina el 30 y se ayornan un poco los valores. No se tocan alícuotas, que eso es muy importante. No se levanta, no se eleva la no es una cuestión de nombre, si es bonificación. La gente le va a costar en el bolsillo, para la gente es un aumento. Al ministro de Economía de España, que decía que no era recesión sino tasa negativa. Sí, bueno. Eso es eufemismo. Ponle el nombre que quiera. Sí, desgraciadamente la municipalidad está destruida. Hay un huecazo así, hay un bache de 110 millones de dólares que hay que cubrir. Bueno, desgraciadamente siempre somos nosotros a quienes se recurre, porque somos nosotros los dueños de la ciudad. Lo que ocurre, y me parece a mí que lo importante, quizás no nos preocuparía tanto que nos vengan y nos cobren y tenemos que pagar si la ciudad funciona. Si la ciudad funciona. Bueno, esa es un poco la intención, poder recuperar estos ingresos, gestionar, porque creo que hay dos problemas de fondo que tiene hoy la municipalidad. Uno es el problema financiero, que es innegable, que es de público conocimiento, pero algo más grave es el problema de gestión. Las áreas operativas, las áreas recaudatorias están paralizadas. Entonces yo creo que si al ciudadano se le muestra que se le cobran tributos o contribuciones, pero se vuelve a la comunidad, yo creo que esa es la respuesta que la gente está esperando. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a pasar hasta que los ciudadanos puedan notar esos cambios en la práctica? Y yo creo que ya se empezaron a ver algunos cambios. Algunos controles se están dando. Los controles que se están dando, la obra que se va a hacer en la costanera, el cambio de imagen que tiene hoy el Palacio. Cuando llegamos era un estado de un abandono total. Creo que la ciudadanía empieza a ver y tiene derecho ahora con Está bien, pero por ejemplo en el caso de los baches de las calles, digo, yo tengo que pagar más, tengo que poner más de mi bolsillo para pagar a la municipalidad y después aparte tengo que tener el dinero, por ejemplo, para arreglar mi auto que se rompe con un bache de la calle. Digo, ¿eso cuándo va a comenzar a verse realmente en los problemas que tenemos todos los días? En los semáforos que no funcionan y que de repente tengo un siniestro choco en la calle por ese semáforo que no funciona. Digo, todo es un gasto que va al bolsillo de la gente. No, es evidente, o sea, pero también es cierto que la gente vive en la ciudad y es su responsable cuando elige sus autoridades. Entonces venimos de 12 años de mala gestión, entonces hay una cuestión política esencial en el proyecto que es restablecer el principio de la autoridad y el orden. Entonces, ejerciendo simplemente los principios de autoridad y orden se comienzan a ver las cosas. Entonces, se ha empezado por lo más obvio, ciertos controles como vendedores ambulantes, etcétera, etcétera.
El caso del semáforo, está la desidia que cambió, no se fabrican más bombitas y no se previó el cambio de la tecnología. O sea, ahora hay que hacerlo, tiene un costo adicional, alguien lo tiene que hacer. O sea, entonces todas esas cosas, ese atraso de 12 años hay que recuperarlo a partir de ahora. Llevamos apenas 10, 12 días de gestión. Creemos que la voluntad y la tradición del partido al cual representamos han tenido 3 gestiones con suma responsabilidad, ¿cierto? O sea, si bien quizás no todo lo deseable, pero siempre ejerció un principio de autoridad y de los semáforos, por ejemplo, ¿empieza ahora? ¿A partir de cuándo? Y ahora tiene que licitarse, contratarse, cambiar por sistema de LED, o sea digamos, o sea, no es mágico, nada es mágico. Ayer planteó el Lagarto una cosa que me parece muy buena, preguntársela a Mónica o ingeniero. Hay una persona que, por ejemplo, compró una propiedad en algún buen momento de su vida empresarial o comercial y que por ahí a lo mejor hoy no está pasando por un buen momento y preguntábamos por qué no se hace un intercambio de datos con la AFIP, por ejemplo, para saber o que una persona pague de acuerdo a los ingresos que tiene. Eso es una inquietud. El otro tema, hay personas que, por ejemplo, le han enriquecido el entorno porque viven en una zona y a lo mejor le han hecho un country a 2 cuadras y esa zona obviamente va a estar sujeta al revalúo. Por eso le pregunto, ¿cómo se va a hacer esa evaluación? Su pregunta tiene 2 partes. La primera, que la municipalidad evidentemente está aislada de la gestión de la nación y de la FIP en cuanto a tributario. Yo entiendo lo que usted dice, evidentemente la ¿Por qué está aislada? Está aislada técnicamente, tecnológicamente. ¿No debería estar integrada? Debería estar, yo creo que ese es el objetivo, está totalmente aislada. Entonces la idea es empezar a trabajar en la gestión por sujeto. Nos decían también por qué no identifican a aquellos que tienen 10 propiedades y por qué no está cuitificado. No está por sujeto pasivo identificado, está por objeto tributario. Esa es una parte que creo que hay que ir a trabajar en conjunto con otros fiscos. Y la segunda parte me parece que la debería contestar Juan por el tema de las zonas, que es... Tengo entendido que se dividió en 6. Hay 6 zonas, ¿verdad? Esto viene a que los sistemas o sea, los gastos corrientes evolucionan sus costos al ritmo de la economía. La recaudación del tributo no evoluciona al ritmo de la economía porque el revalúo se hace en determinado momento y se fija la base imponible y esa base imponible no cambia hasta el próximo revalúo. Entonces lo que se ha previsto en esta instancia es un mecanismo que le permita al municipio mantener en términos relativos el valor constante de la evaluación establecida por revalúo hasta el próximo revalúo. Sí, está claro. ¿Es cierto? O sea, no es que haya aumento, sino si yo tengo el recurso clavado y los gastos corrientes me crecen al ritmo de la economía, obviamente me voy a desbalancear. Oye, para darnos la práctica, una persona que tiene una propiedad que vale 300.000 pesos, ¿cuánto es el incremento que va a tener? El promedio que va a tener no va más o menos, en porcentaje para que la gente entienda. 50 pesos, 100 pesos, las propiedades de 100, 120.000 dólares, el otro podrá tener 100 pesos, 200 pesos más. Sí, pero eso no va a ser relativo. Acá vamos a decir una cosa acá, no, va a ser peor. No, vamos a decir una cosa acá y después va a ser otra. No, pero si ellos son los que están haciendo la película. Está bien, pero nada es... ninguna medida que está tomando, o sea, nadie vive en una burbuja, sabemos de cuál es la crisis, nadie quiere agredir de todos los aumentos que va a tener que soportar la gente, ¿no? Tampoco. La luz, el agua, el 10% para las cloacas, son factores que no concedió este gobierno. No, está bien, pero los gastos corrientes que usted habla, los gastos corrientes en la municipalidad también la gente tiene gastos corrientes. No, está bien, pero discúlpeme, doctor, pero ellos también tienen aumento de sueldo y la municipalidad no tiene aumento de recursos. O sea, si usted ve la macroeconomía... No, pero a ver, los sueldos suben, como dicen, con la escalera y lo... Pero eso no es un problema macroeconómico, no es responsabilidad del municipio. Habría que ser un ciego para no darse cuenta de la situación de la municipalidad y qué es lo que hay que hacer. Lo que simplemente estamos humildemente diciendo es que del otro lado también está la gente que los gastos corrientes le cubren a la gente también, dice la vaquita, la luz, el gas... Le voy a explicar ahora entonces digo, me parece que es bueno, por eso decíamos, si esto hay que hacerlo porque hay que ajustar después que vuelven obras y que la gente esa es la pretensión. No estoy cuestionando cómo son las zonas para que la gente sepa. La zona se establecen 6 zonas, sí, cierto, para establecer un coeficiente de ajuste de la base imponible que vaya de mayor a menor, de la zona de mayores altos niveles de ingreso hacia la zona de menores de ingreso. En este presupuesto solamente se le aplican a 3 zonas.
que presuntamente son aquellos sectores de mejores ingresos. Al resto, que equivale más o menos a un 40-50% de las unidades tributarias. ¿Cierto? Cuando uno toma áreas densas como el centro, etcétera, el número de unidades tributarias aumenta, entonces, digamos, el impacto presupuestario es significativo, pero como es una ciudad de baja densidad, la periferia, digamos, del área media central casi no tiene ninguna variación. Tendrá aisladamente la zona de barrio cerrado, etcétera, etcétera. Ese es el concepto, y tomándome a lo que usted decía, cuando uno tiene la vida nos da beneficios y obligaciones. Si a mí me aumenta mi valor de mi propiedad, me tengo que poner contento. También me genera una obligación de que tengo una propiedad mucho más valiosa de que lo que tenía antes. Sí, no. ¿Es cierto? Pero no puedo tener el consuelo. Aquí te quiero decir lo siguiente. No eufemismo, digo. Yo no me pongo contento. Y si me dicen que tengo que pagar, no me pongo contento. Hay que hacerlo, punto. O sea, me parece bien, y me parece muy bien que estén dando la cara para decir eso. Una última pregunta, Mónica, porque me sacan del aire. ¿Qué va a pasar con el depósito del Vale Lo Nuestro? Que la gente está preguntando mucho. Ese tema no lo manejamos nosotros, lo está manejando otra área. Bueno. Sinceramente. Quería hacer una mini aclaración. No se han tocado los mínimos de la propiedad y no se ha tocado también el mínimo de la categoría social, que eso es un tema muy sensible a la comunidad, así que eso ha quedado como... Los que estaban pagando la tarifa social van a seguir pagando con el mismo precio. Gracias, Mónica. Arquitecto, no se defiendan, lo tienen que hacer. O sea, no justifiquen, no se defiendan, háganlo, está bien, si es por el bien de la ciudad vamos a estar todos contentos, pero digo, no nos pidan que estemos con una matraca diciendo, che, qué felicidad tenemos que pagar plata. La cuestión, digamos, siempre insisto, es un sinceramiento para poder cumplir con las obligaciones que hemos asumido. Está bien, el sinceramiento yo lo entiendo, la gente tiene que poner... obviamente, sí, no hay forma. Pero gracias por dar la cara también en un momento tan difícil. Gracias, muy amable.